En el ámbito de la política, yo creo que todos estamos de acuerdo en que una buena vara de medir, una buena prueba del algodón para saber si un líder, si un presidente, si un ministro, si un, en definitiva, cargo de responsabilidad es bueno o no, es atender a analizar cómo se comporta, cuál es el nivel de felicidad, cuál es el nivel de conformidad de los ciudadanos, de los votantes, para con esa persona. Es decir, si aplicamos un pequeño ejercicio de sentido común, yo creo que todos sabemos que un buen presidente tiene mucho que ver con esa situación en la que pues la ciudadanía está contenta, no le rebate nada, y en cambio un mal presidente, cuando las cosas pues no van bien, cuando posiblemente te estás equivocando, es cuando precisamente tenemos a una sociedad que, oye, te retira el voto, te retira la confianza, de hecho vota a otros partidos para que ocupen tu cargo. Y en este sentido, volviendo al ámbito del fútbol, tengo que admitiros una cosa, y es que aplicando este razonamiento, que yo creo que es bastante evidente, es bastante de perogrullo, bastante de sentido común, como os decía antes, pues podemos afirmar que Joan Laporta es el puñetero mejor presidente de la historia, viendo la reacción de la masa social culé, o de una gran parte de la afición del barcelonismo, en cómo reacciona a todas las noticias y a todos los actos que salen en torno a él. Y antes de empezar, os quiero hacer una especie de reflexión, es un brindis al sol, porque ya sabemos lo que son las redes sociales, y es que os iba a pedir que tanto madridistas como culés pues analicéis y comentéis en este vídeo con objetividad, cosa que es muy difícil, que no va a pasar posiblemente porque, insisto, ya sabemos lo que implica YouTube, Twitter y tal, con estos auténticos monstruos con un teclado que se ponen a soltar bilis sin escuchar absolutamente nada, por mucho que les invites a que, oye, sean mínimamente inteligentes y aporten su opinión, sea en la línea de lo que está escuchando o no. Y os invito precisamente a eso, a que con objetividad comentéis lo que hoy quiero transmitiros en este vídeo. Y es que, fijaos, solo en este último año, ahora iremos en concreto a, para mí, el pistoletazo definitivo a esta situación que me parece insostenible, ante la que yo y gran parte del madridismo asistimos, pero con los ojos abiertos, ojipláticos, de cómo el barcelonismo está gestionando la situación de su club. Y, como os decía, solo en este año tenemos numerosas situaciones que demuestran que, como afirmaba antes, Joan Laporta es el mejor presidente de la historia, porque absolutamente nadie dentro del barcelonismo le está pidiendo explicaciones. Y este año, esta temporada, hemos tenido situaciones por las que yo creo que una masa social sana por lo menos tendría que pedir explicaciones. Y es que, por ejemplo, y esto no nace ni del madridismo sociológico, ni de gente que está ahí como Florentino con unos títeres manejando al país con los hilos de los Illuminati. No, esto nace de noticias y de filtraciones del propio club. Pues, por ejemplo, este año tuvimos esa situación en la que Xavi, con plenos poderes al ser entrenador, supuestamente, pues decide para el último partido de Champions no convocar ni a Lewandowski ni a Gundogan. Hablo de memoria y creo que no me equivoco. Y de repente se meten de por medio tanto Laporta como Deco y obligan a Xavi a que rectifique la convocatoria. En palabras del propio Deco, es decir, se entrometen en la labor del entrenador. Y aquí el aficionado blaugrana lo ve totalmente normal. Es decir, nadie pregunta nada a Laporta. Sale el caso Negreira, evidentemente, otro ejemplo más. Y más allá de que creáis lo que ha sucedido o no, se sabe que Laporta cuadruplicó el sueldo a Negreira. Y aquí nadie, absolutamente nadie, ningún aficionado culé, en esa rueda de prensa que se inventaron con las carpetas esas vacías, le pregunta a Laporta: oye, todo esto está muy bien, pero tú, ¿por qué le multiplicaste el sueldo por 4 a un señor que hacía una tarea que el propio Ernesto Valverde, entrenador del equipo en esos años, ha dicho que jamás vio? Aquí, repito otra vez, el socio no pregunta absolutamente nada. Pero es que tenemos más. Toda una serie de directivos. El otro día salía un artículo, no sé en qué periódico, en el que se hacía toda una ristra con declaraciones además de Víctor Font de los nombres de técnicos, de directivos que habían abandonado el club, y aquí el socio no pregunta nada. Y a todo esto se le suma, y estoy tirando de memoria, no tengo nada apuntado, solo estoy hablando de los últimos meses. A todo esto se le suma un Laporta que sale grabándose con el móvil diciéndole al culé que todo lo que le ha sucedido, es decir,
los 4 goles que recibió del Girona en la ida en Liga, los 4 que le metió en la vuelta, los 4 del Madrid en la Supercopa, los 4 del Athletic Club de Bilbao en Copa del Rey, los 4 del PSG en la Champions, los 5 del Villarreal, se resumen en que iban a impugnar el partido contra el Real Madrid y que los árbitros este año les habían robado tanto que no habían podido competir. Pues bien, sale esta noticia, el barcelonista medio echa espuma por la boca imaginándose que en los tribunales gana esa batalla y se repite el partido, y 3 semanas después, si te he visto no me acuerdo, no hay ni una sola noticia, ni una sola reacción de Laporta, es decir, demuestra que se había pasado por el forro la inteligencia de los culés, le suelta esa bombita, le suelta ese anzuelo, y si te he visto no me acuerdo, no hemos vuelto a saber nada más, y de nuevo no hay ningún culé diciendo, toc toc, Laporta, oye, ¿eso que nos habíamos prometido, lo vamos a conseguir o no? Pero es que además, vuelvo a poneros otro ejemplo, y insisto en que ahora llegaremos al final de todo esto, llega Joan Laporta, y con esta renovación de Xavi, todos sabemos que filtró, de hecho el propio Enric Masip afirmó que efectivamente la directiva había voces discordantes, que había gente que quería que siguiese Xavi, gente que no, se tiran hasta las 2 de la mañana en el piso de Laporta debatiendo qué hacer, el propio club había filtrado que Xavi no iba a seguir, y finalmente, oye, no voy a entrar, renuevan a Xavi, y en la rueda de prensa coge Joan Laporta, se saca la churra encima de la mesa, y a ti, Blaugrana, te coge y te dice que todo esto se solucionó en 2 minutos, cuando había cámaras viendo salir directivos a las 2 de la mañana de su casa. Te dice que todo ha sido por unanimidad, cuando Enric Masip, mano derecha del presidente, aquí no hay madridismo sociológico, confirma que muchos directivos no estaban a favor. Y de nuevo el socio no pregunta nada, no coge, toca a la puerta y dice, oye, Joan, ¿nos puedes explicar por qué se dice esto y luego realmente tú no estás contando otra cosa? ¿Veis lo que os digo? El ejemplo de una masa social absolutamente contenta, a la que no le importan las mentiras que les estaban contando, que no pregunta nada, y por lo tanto demostrando que Joan Laporta tiene que ser sí o sí el mejor presidente de la historia, porque nunca habíamos visto a una afición tan anestesiada que ni se plantee que a lo mejor la culpa la tienen ellos. No, la culpa evidentemente la tiene el enemigo. Una táctica, iba a decir más vieja que yo que sé, pero que va, una táctica que hacen los niños de 3 años, cuando te dicen que el profesor me tiene manía, echar siempre la culpa a alguien de fuera. Y os cuento todo esto porque hoy hemos tenido un episodio más en el que nuevamente el socio, no pregunta absolutamente nada, no exige responsabilidades, no tiene la mosca detrás de la oreja, no dice, oye, que sí, que te compro el discurso de que nos atacan mucho, pero yo algo quiero que me expliques. ¿Por qué ha salido la noticia de que Vitor Roque fue ofrecido al Español hace relativamente poco por un precio de mercado de 10 millones de euros? Sí, ese jugador por el que Xavi en su momento dijo que era fundamental incorporarlo en enero porque le iba a dar un salto de calidad a la plantilla. Ese jugador que Xavi sale ayer en rueda de prensa y dice que es que la idea no era traerlo en enero, otra vez mintiendo al socio en palabras del propio Xavi, aquí no nos inventamos nada. Ese jugador que, incluidas variables e incluidos impuestos que se cuentan desde Brasil, ha llegado hasta los 70 millones de euros, y que tú ahora quieres ceder, quieres echar del club con su representante diciendo que el entrenador no habla con él. Y repito, cuando hace nada había sido ofrecido por 6 veces menos al Español. Es decir, aquí alguien se lo ha llevado muerto, aquí alguien ha hecho o ha firmado una operación que no termina de ser, lógica. Ya no os hablo del dinero, que es la bomba que ha salido hoy, os hablo desde el punto de vista deportivo. Yo no veo a nadie de la afición diciendo, oye, Joan, por favor, hemos tenido que mover cielo y tierra, hemos tenido que seguir vendiendo activos, hemos tenido que avalar para traer a este tío y ahora lo queréis echar. Nadie pide responsabilidades a Laporta, por lo que a mí solo me queda decir, como estoy haciendo en este vídeo, que es el mejor presidente de la historia. Si medimos el éxito de un mandatario por lo contentos, lo felices, la exigencia que puede tener aquellos a los que supuestamente está gobernando o sobre los que supuestamente tiene una responsabilidad, repito, Joan Laporta es el mejor presidente de la historia. No hay nadie que le critique, no hay nadie que le pregunte, no hay nadie que sospeche de él, no hay nadie que mínimamente analice lo que está haciendo para decir, oye, Joan, perdona, no quiero molestar, ¿nos lo puedes explicar? No hay nadie.
Por lo tanto, felicidad máxima en Camp Barça. Evidentemente desde el Real Madrid envidiamos la situación del Fútbol Club Barcelona. ¿Quién no querría estar en esa posición con tu entrenador? Ya no voy a hablar ni de lo deportivo ni de lo económico, ¿qué va? Solo os hablo ya de tu entrenador en rueda de prensa diciendo que hay que aceptar, que la situación es mala, que no hay dinero, que va a ser muy difícil el año que viene. Evidentemente comentamos desde aquí porque tenemos envidia al Fútbol Club Barcelona. Y repito, lo de hoy ha sido otro capítulo más porque Joan Laporta, mejor presidente de la historia. Todo el mundo contento. Increíble, no se había visto esto nunca, jamás.